Damos la bienvenida a Juan Sebastián Roldán, secretario general del Gabinete de la Presidencia. Juan Sebastián, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet, gracias. Bueno, hemos visto, hay una reacción positiva de parte del empresariado, de parte del sector político, del gobierno nacional, tras la visita del presidente Lenín Moreno a Donald Trump. Yo quisiera saber cuál es la visión política que hay de esa visita. ¿En qué puede mejorar como las relaciones o la situación política en el Ecuador, estrechando relaciones con un país que es tan importante en materia comercial para nosotros? Era necesario generar un cambio en relación a con quién nos relacionamos y cómo. Los Estados Unidos es el país al que más vendemos, al que más compramos, en el que más hermanos migrantes viven. Y teníamos que estrechar ese vínculo por el beneficio de esos hermanos migrantes, de quienes venden sus productos y de quienes compran sus productos. La relación estrecha que se ha generado entre los dos países, porque va más allá de los dos gobiernos, es una relación que nos va a beneficiar en todos los campos. El presidente fue recibido por el presidente de la República de Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado, el jefe del USTR. Usted hablaba cuando presentaba la entrevista que va a venir, él es el delegado del tema de comercio exterior y va a estar aquí en abril. El presidente fue recibido además por la señora Pelosi, la presidenta del Senado, que es de otro partido, el Partido Demócrata. Fue recibido por Marco Rubio, por el senador Meléndez, por senadores demócratas. Fue recibido por nuestra congresista, que fue luego premiada también en el Ecuador, es decir, por la señora Mucarcel. Es decir, es una visita que marca una relación especial entre los dos países, más allá de los dos gobiernos. Y eso permite que en el tiempo, lo que pasó la semana pasada, se estreche hacia el futuro. Estaba analizando antecedentes, digamos, 17 años atrás hubo una visita de un presidente ecuatoriano a los Estados Unidos, ocurrió en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Sin embargo, en el camino ocurrieron varias cosas, entre esos la caída del gobierno de Gutiérrez, y no se pudo concretar los acuerdos, avances o conversaciones que en esa visita se adelantaron. Es decir, lo que está sucediendo hoy realmente no tiene precedentes. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Nosotros buscamos acuerdos en 4 grandes áreas. En empleo, logramos específicamente que ser parte de América Crece, es la iniciativa de los Estados Unidos para que sus corporaciones y empresas vengan a invertir en el Ecuador. También logramos abrir el camino hacia un acuerdo comercial. Nosotros íbamos por 4 productos y los Estados Unidos nos planteó comenzar el camino hacia un acuerdo comercial, y el presidente de la República ha sido claro en términos de que en tanto y en cuanto nuestros productores, nuestros campesinos, nuestros industriales estén protegidos, vamos a caminar de la mano de ellos a pensar un acuerdo que se sostenga en el tiempo. En el tema de seguridad, más de 500 policías van a ser formados en los Estados Unidos. Cada 2 semanas tendremos policías nacionales formándose en ese país, y la creación de un centro de investigación criminal, además del apoyo en temas de ciberseguridad. En el tema de anticorrupción ya se firmó el acuerdo para la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, que va a ser parte del trabajo de la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Lavado de Activos y el Gobierno Nacional como contrapartes. Es decir, hemos logrado grandes avances en relación a lo que nosotros buscábamos, y van a estar aquí de vuelta el director del USTR, como le decía hace un momento, que es el organismo con el que comerciamos. Va a estar aquí el nuevo director del Gran Banco de Desarrollo norteamericano, que también vendrá acá, y es un banco que cuenta con $60.000 millones. Va a estar aquí uno de los altos funcionarios del Comando Sur de los Estados Unidos para reforzar la lucha contra la corrupción. Es decir, no solamente es que llegamos a acuerdos ahí, sino que vamos avanzando en nuestros acuerdos. Y el presidente no solo se reunió con funcionarios del gobierno, estuvo con el presidente del Banco Mundial, que muy posiblemente, ojalá, adelantará algunos de los desembolsos de ese banco con el Ecuador. Estuvo con Luis Almagro, a quien nosotros apoyamos en la elección de la OEA con decidida fuerza, porque creemos que ha sido un personaje importante para apoyar la democracia. Es decir, fue una visita que fue importante no solamente en términos políticos con Estados Unidos, sino con el continente. Y al final se vio también con hermanos migrantes en Washington, con quienes conversamos de su realidad y quienes expresaron su satisfacción de que el gobierno nacional, su gobierno, el gobierno de los migrantes, tenga una buena relación con el gobierno que los acoge. Vamos entonces poco a poco. Primero quisiera preguntarle cuál de todas las propuestas planteadas obviamente implican un proceso, que parte de ese proceso es todas estas visitas importantes que se van a hacer al Ecuador. Pero el gobierno está en prácticamente su último año de estadía o de gobierno. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, ese objetivo cumplible, realizable, que ustedes se comprometen a dejar hecho una realidad antes de terminar el gobierno.
que es realizable, que es posible, El hasta final del año. Sí, el presidente Moreno cambió este país en términos democráticos, de libertad y de relaciones exteriores, y se consolida no solo en la visita con el presidente Trump, sino en las relaciones con Europa, con el presidente Macron, con el presidente italiano, con el presidente Sánchez en España, con el presidente Duque en Colombia, con el presidente Vizcarra en Perú. Es decir, nosotros repensamos las relaciones exteriores. A partir de ese repensar las relaciones exteriores, hoy lo que corresponde es consolidar la economía. Y en esa consolidación una buena relación comercial, estrecha y permanente, que no signifique que los empresarios tengan que ir y pasearse por los pasillos de los Estados Unidos para rogar que su producto entre, ni que los campesinos estén penando aquí produciendo productos que pueden venderse bien en los Estados Unidos. Ese es el objetivo de un acuerdo comercial, siempre protegiendo a nuestros campesinos y a nuestros industriales. Tenemos que dejar eso encaminado, no hay prisa. Nosotros haremos todos los procesos de socialización y discusión interno, pero esperaríamos, sí, ojalá entregarle al Ecuador un camino bastante avanzado o acaso un acuerdo firmado para que ya no solamente hayamos cambiado el país en términos democráticos, en términos de libertad, en términos de relaciones exteriores, sino también en términos económicos. La entrada de estos 4 nuevos productos al sistema de preferencias general de preferencias, que es el brócoli, las flores, el atún y la alcachofa. Eso podría dejarse, digamos, para eso hay un tiempo límite, es diciembre. Estamos tratando por eso viene el director del USTR, la reunión ahora en abril, porque nosotros queremos incorporar eso en las preferencias del SGP, ojalá en abril o algunos de ellos. Tenemos que entender que esto es una negociación, ni nosotros vamos a entregar todo, ni ellos nos van a entregar todo. Nosotros estamos preparando el camino para ir a sentarnos a negociar. Ellos, hay algunos productos, ojalá que puedan entrar y otros que tendrán que esperar un acuerdo más grande. En materia política e ideológica, digamos, usted habla de un cambio en el manejo diplomático del país y de relaciones comerciales con los distintos países y regiones del mundo. Definitivamente y en concreto nos va mucho mejor estrechando relaciones con nuestro mejor socio comercial, que es Estados Unidos, que siendo amigos de Irán o Bielorrusia. Sin duda ninguna. El otro día el presidente, cuando se sentó con los migrantes, uno de los migrantes le dijo: gracias, presidente, por venir acá, porque yo no tengo ni parientes en Bielorrusia, ni he comprado nada de Bielorrusia, ni le he vendido nada a Bielorrusia. Las relaciones internacionales tienen que ser prácticas y pragmáticas, y nosotros tenemos que siempre obrar por el bien del Ecuador y los ecuatorianos. Si tenemos un país con el que tenemos tantos hermanos migrantes, millones de hermanos migrantes viviendo allá, si le estamos vendiendo como a ningún otro país, y si tenemos sobre todo un potencial de venderle mucho más, de lograr que me entre mucho más dinero al Ecuador, lo lógico, lo obvio era esto. No se hizo. Hoy ya se hizo, y lo bueno es que eso se quede encaminado para el futuro del país. Bueno, y queda marcado que no puede haber ideología en las relaciones comerciales y en el manejo económico de un país, y lo vemos en el mismo Donald Trump. Digamos, ha habido problemas con China, pero también lo vemos firmando acuerdos con China, estrechando relaciones y resolviendo problemas con China, porque si no comercian entre ellos, pues la economía de ese país también puede verse en algún momento en problemas. Y la ideología se está reflejando. Nosotros obramos por los más necesitados. Siempre hemos dicho que vamos a velar por los que más nos necesitan, y los que más nos necesitan son esos productores pequeños que no tienen dónde vender sus productos. Los que más nos necesitan son los campesinos que se sacan el aire todos los días, que hoy mismo están trabajando en el campo mientras nosotros estamos aquí y no tienen dónde vender sus papas al final del día. Esos campesinos van a poder vender sus productos mejor si tenemos una buena relación con nuestro mayor socio comercial. Esto es exactamente lo mismo que la gente de a pie. Si es que ellos tienen un gran comprador y se caen a patadas con el gran comprador, van a tener dificultades para poder venderle. Lo bueno es tener una buena relación, respetuosa, soberana, cuidadosa, que nos permita venderles más y mejorar nuestras condiciones de vida. Es lo obvio, es lo lógico, y el presidente Moreno lo ha hecho. Hay un detalle puntual que quisiera que usted me converse sobre ello, y es que hay una especie de base de datos, Big Data, que tienen ya varios países de la región y que tienen relaciones estrechas con ese país, políticas y comerciales, y que los resultados de obtener o de acceder a esa base de datos están saliendo a la luz pública. Brasil, Perú, Colombia están deportando gente, México también deporta gente apenas llegan a ese país, y es porque tienen información, digamos, puntual y delicada de esas personas apenas llegan a los puertos o aeropuertos. Ahora nosotros vamos a tener acceso también a esa base de datos. Así es, Ecuador firmó más de 50 acuerdos con los Estados Unidos en esta visita. Nosotros reseñamos 5 o 6. Uno de ellos es el que firmó la ministra María Paula Romo y que viene procesándolo hace más de un año, que es intercambio de información para personas con antecedentes criminales. Es decir, nosotros hoy día ya sabemos de nuestros puertos de migración, de puertos, aeropuertos y fronteras, qué personas entran con qué antecedentes desde los Estados Unidos
o desde los países que son esta red. Por ejemplo, hace 2 semanas, 2 ciudadanos que trataron de entrar con una identidad falsa fueron retenidos y están apresados en el país. Hace alrededor de 1 mes y medio, un violador o una persona que había incurrido en ese delito en los Estados Unidos también fue deportado del Ecuador. No le dejamos entrar y volvió a los Estados Unidos. Ese es un trabajo de la Policía Nacional, de la ministra Romo, que más allá de la buena relación que se genera entre presidentes, los países desde abajo, los embajadores, los ministros, los subsecretarios, han ido estrechando los vínculos para que esos temas nos beneficien. Hay menos delincuentes de otros países en el país y esperamos que nuestros delincuentes no puedan salir a otros países. Hubo una reunión con Almagro, pero también se habló con el gobierno norteamericano de la situación de Venezuela. ¿Qué nos puede contar sobre ello? ¿Cuál es la visión y, digamos, también cuál es el futuro de ese país? No sé qué es lo que conversaron, de cómo se puede trabajar en pro de mejorar la situación de Venezuela. Los 2 países reconocemos a Juan Guaidó como el presidente legítimo de ese país y estamos seguros de que el señor Guaidó es la persona que puede sacar ese país adelante en términos de nuevas elecciones, de transparentar las cosas. En manos de Maduro ese país no va a ningún lado, a los ecuatorianos no nos tienen que contar, y eso se lo decía el presidente Moreno al presidente Trump. No nos tienen que contar el drama que vive ese país, porque aquí tenemos a 500,000 venezolanos que con nada en la mano, trayendo a sus hijos, caminando por Colombia, vinieron acá con el sufrimiento de un país que no hace más que acecharlos, que golpearlos y que expulsarlos. 5 millones de venezolanos menos. Imagínense, ecuatorianos, lo que significa expulsarse, ya más o menos como que nosotros expulsemos a 2,5 millones de ecuatorianos. Es una barbaridad. Nosotros lo que planteamos es que es importante tener opciones más fuertes al respecto de Venezuela, que no podemos seguir tolerando lo que les está pasando a sus hermanos venezolanos y por supuesto que como continente tenemos una responsabilidad. No hay acciones concretas por lo pronto y al mismo tiempo sí hay la decisión y la claridad de que es un problema que nos golpea a todos y que tenemos que condolernos con ese pueblo. Pero hay un plan para poder actuar desde lo internacional, es decir, desde la comunidad internacional. Pues ya está claro que no se puede intervenir militarmente en ese país, ni intervención de ningún tipo, pero ¿de qué manera se puede ayudar para que esa población mejore su situación? ¿Y cómo nosotros estar dentro de ese grupo? Hay que estrechar los bloqueos a la gente que está en el entorno más cercano a ese gobierno. Eso ya lo ha hecho los Estados Unidos. Precisamente antes de ayer deben haber ustedes visto en las noticias, personas que nos escuchan y nos miran, que el círculo más cercano, el segundo círculo de Maduro, ya tuvo retenciones en alrededor de 7 países del mundo de sus cuentas. También es gente que tiene plata en 7 países del mundo, es decir, gente que está no solamente golpeándole al pueblo venezolano, sino enriqueciéndose. ¿No? Es bien parecido a lo que nosotros vivimos en nuestro país ahora. Leía la última reseña del juicio de ayer al respecto de Arroz Verde y veía cómo les dieron en plata, no en cash, les entregaban en cash. Eso mismo pasa en Venezuela. Estados Unidos ya tomó una posición y tenemos claro nosotros, por haber sido perjudicados por tanto lo de Venezuela como por gobiernos similares a eso, como los Estados Unidos, porque ven cómo se está moviendo y las dificultades que tiene la región, que tenemos que tomar ese tipo de medidas con la fortaleza del caso, y la elección de la OEA es una de ellas. Es decir, en la OEA no nos podemos perder. En la OEA tiene que ser alguien que tenga la claridad de enfrentar con toda fuerza las dictaduras de este continente que tratan de llevar el país hacia allá. Intentaron llevar el Ecuador hacia Venezuela. Era un tren que iba directo hacia Caracas. El presidente Moreno logró desviarlo. Sin embargo, hay otros países que parecería que quieren volver a tomar esa senda y nosotros esperaríamos que desde la OEA, cuyo mandato es la preservación de la democracia, haya un secretario general que lo defienda con toda la fuerza que eso necesita, y Luis Almagro lo ha hecho y estamos seguros que lo seguirá haciendo. ¿Se ratificará entonces el voto y el apoyo para Almagro? Sin duda, por eso la visita del presidente, por eso una nueva conversación entre ellos. El Ecuador tiene firme esa posición. Nosotros no creemos que nadie cercano a los países del ALBA merece la pena estar en esa silla y por eso Luis Almagro es nuestro candidato. En esa conversación con Almagro se tocó el tema del informe que hizo la Relatoría para para los Derechos Humanos, que vino a hacer acá atrás del paro, en donde hubo reparos por parte del gobierno nacional. Nosotros le planteamos a Almagro, entendiendo que la CIDH es una entidad independiente, que ya se ha comprobado aquí en el Ecuador que el informe del Defensor del Pueblo tiene al menos 2 muertos que no existen. Es decir, aquí los falsos positivos son al revés. Aquí se inventó el Defensor del Pueblo 2 muertos y es una vergüenza que todavía no salga a aceptarlo. Imagínense lo que es usted, que se imaginen 2 personas fallecidas, y la CIDH lo tomó textualmente sin corroborar. Le planteamos esa como una de las muestras de que es un informe que lamentablemente tiene un sesgo, que es un informe que solamente miró una parte de la historia y que esperaríamos que pueda mirar otra. En el país, tras esta visita a los Estados Unidos,
se visibilizan mucho más las tareas pendientes. Desde la Asamblea Nacional ya se han emitido fuertes críticas a pues la decisión del Gobierno Nacional de no enviar todavía la reforma laboral. Incluso el mismo Litardo ha dicho que se van a procesar las propuestas que han presentado otros legisladores. La Asamblea Nacional es vital en este momento para los cambios que hay que acelerar y que hay que hacer con miras a poder firmar un acuerdo comercial o estrechar y aprovechar esta apertura de los Estados Unidos hacia nuestro país. Así es, son fundamentales. Nosotros estamos seguros que todos los poderes del Estado entienden hoy día cuál es su rol en esta relación. Es curioso que la semana pasada ni siquiera los más radicales hayan criticado esta buena relación con los Estados Unidos. Y es curioso porque normalmente critican por casi todo. Sin embargo, se dieron cuenta que una buena relación con los Estados Unidos, no importa quién sea su presidente, no importa quién sea la presidenta del Senado, sino una buena relación con nuestro socio comercial más cercano es fundamental. La reforma laboral está en agenda, estamos discutiendo con los distintos sectores cómo hacer una reforma laboral que beneficie a los que no tienen trabajo y precautele los derechos de los que ya lo tienen. No es sencillo y por eso merece la pena tomarse todo el tiempo para discutir, pero además de la reforma laboral es necesario revisar el Código Monetario, es fundamental revisar el Código Financiero. La Asamblea tiene un rol fundamental y nosotros estamos seguros que va a estar a la altura de las circunstancias, de las relaciones internacionales y del futuro económico del Ecuador. Ahora, el tema de la reforma laboral es un punto crítico porque ha sido uno de los puntos que por lo menos desde el lado empresarial revelan que es lo que dificulta la llegada de nuevas inversiones, es decir, este código que es tan rígido y que pues aquí es tan difícil reformarlo y cambiarlo. Me imagino que esa demora es porque están tratando de negociar políticamente con los trabajadores, con los sindicatos, no sé, con los distintos sectores, pero el tiempo pasa. Dijeron que en octubre iban a presentar, ya estamos terminando febrero y nada. En octubre tuvimos un par de eventos políticos sí. que nos marcaron el camino de que este tipo de decisiones delicadas necesitan socialización. Estamos discutiendo no solamente con sindicatos y empresarios, estamos discutiendo con la gente de a pie. Tenemos un proceso de socialización bastante amplio, abierto, porque queremos entender y queremos lograr, sobre todo, que sea una reforma laboral que no venga desde el gobierno, que no sea el gobierno del presidente Moreno quien la presente, sino que sean los actores del trabajo los que presenten alternativas para, sobre todo, precautelar la realidad de las personas que hoy día no tienen empleo. El empleo, el trabajo es la primera prioridad del presidente Moreno. En todas las reuniones nos lo repite. Con el presidente Trump fue lo primero que trató, porque de ahí salió América Crece y el posible acuerdo comercial. Es decir, es un tema que tenemos en agenda todo el tiempo. Sabemos la urgencia que tiene y al mismo tiempo las prisas no le benefician a nadie. Esperamos presentar una buena reforma pronto y una buena reforma que además salga de la ciudadanía y sea bien procesada en la Asamblea. Por tal razón, sí, es una urgencia y al mismo tiempo no queremos por la urgencia dejar de lado los temas importantes. En el tema de seguridad, que también fue un tema importante que se habló en los Estados Unidos, pero también hay tareas pendientes acá. La Asamblea Nacional todavía no aprueba la ley de movilidad. Que podría ser un extraordinario complemento a este acceso a esa base de datos de la que hablamos hace un momento y que nos permitiría saber quién puede o no puede entrar a nuestro país. Hay dos leyes fundamentales en la Asamblea hoy día, la ley de movilidad y la ley de lucha contra la corrupción. Son dos leyes que están presentadas, la una hace 8 meses, la otra hace 1 año y medio. Y son leyes que nos van a permitir, en el tema anticorrupción, a aquellos que fueron y escondieron la platita de los panas, darles un beneficio y que nos digan dónde está la plata y recuperar ese dinero. Es decir, ahí está la posibilidad de recuperar la plata, la tiene la Asamblea en sus manos y la tiene que procesar. Y también la ley de movilidad humana, que lo que nos va a permitir es, si es que alguien viene al país de otro país, ¿no es cierto?, al Ecuador, y delinque, le podemos sacar. El Ecuador no nos lo permite, hoy día la ley no nos lo permite. Es claro, un absurdo total. Esa decisión, ¿no? Y es urgente, es decir, ¿cómo podemos nosotros permitir que cualquier persona de otro país, por ejemplo, el ciudadano venezolano que asesinó a la señora hace un par de semanas, no puede ser expatriado? La ley nos lo impide, y si es que además lo expatriamos, corremos el riesgo de un delito de lesa humanidad, porque nuestra ley nos lo impide. Es decir, eso es lo que tiene en las manos la Asamblea, eso hay que tratarlo rápido, es urgente, ya se lo ha dicho el presidente, la ministra de Gobierno, el canciller, de todas las maneras. Nosotros respetamos a los otros poderes y al mismo tiempo también tenemos el derecho de urgir a esos poderes sobre los temas fundamentales. Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias, Juan Sebastián Roldán, por estar esta mañana con nosotros.